Él hizo los cielos y la tierra creó, y su gloria la puedes ver en toda la creación. Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo Él es Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo Él es Dios. Te alabaré, altísimo Señor, mi adoración alzaré en una cruz, mis pecados lavó, hoy te sigo y eternamente te serviré. En una cruz, mis pecados lavó, hoy te sigo y eternamente te serviré. Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo Él es Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo Él es Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo Él es Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, solo Él es Dios. Él es mi Dios, solo Él es Dios. Sus ejércitos le alaben, luna, sol y estrellas mil. Cielo de cielos y abismos, ante él lo rendí. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltar. Su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque él mandó y los crió, para siempre los formó. Hermanos, buenas tardes, hermanos. Hermana Mari Rodríguez, saludos mi hermana también a usted. Qué bueno que pues, nuevamente aquí estamos, hermanos, después de una semana también que tomamos ausentes, pero ya estamos aquí, hermanos, en este jueves. Mientras Dios nos dé vida y salud, pues estaremos buscando la manera, hermanos, de estar compartiendo un poco de la bendita palabra de Dios. Mi hermana Mari, allá en Matamoros, Tamaulipas, Dios le bendiga, mi hermana. Y bueno, hermanos, siempre es importante analizar un poco el entorno propiamente el que nosotros nos desarrollamos. El día de hoy, hermanos, aproximadamente, según las estadísticas, hay aproximadamente más de 700 iglesias, hablando
en cuanto a las diferentes denominaciones y grupos sectarios que han surgido. Hermanos, 700 grupos diferentes profesando diferente forma de cristianismo. Y la pregunta, hermanos, es: ¿de dónde vinieron estos grupos religiosos? Es importante, hermanos, que analicemos de dónde vinieron. Usted propiamente, cuando ve la palabra de Dios, solamente nos habla de una iglesia. Una iglesia, dijo Cristo allá en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. De tal manera, hermanos, que solamente el Señor hablaba de una iglesia. Y bueno, el día de hoy, mis hermanos, pues tenemos que tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y que Dios nos diga propiamente de dónde salieron esos grupos religiosos y propiamente si verdaderamente son de Dios. El mormón, el adventista, el bautista, el testigo, el presbiteriano, todos estos grupos, hermanos, de verdad es importante analizarlo, pero directamente con la palabra de Dios. Aunque hay muchas personas, hermanos, hay muchas personas que el día de hoy dicen que no importa a la iglesia a la cual tú vayas. No importa, siempre y cuando sea una iglesia fuertemente basada en la Biblia. Bueno, eso es lo que dicen las denominaciones, llamadas denominaciones cristianas. O también, hermanos, pues en este caso evangélicas. Y bueno, hermanos, probablemente creen que servimos al mismo Dios y que nos dirigimos al mismo lugar. Pero, hermanos, obviamente hay diferente conclusión que cada persona estará determinando cuando ve una iglesia en la esquina y dice: ¿para qué voy tan lejos si aquí tengo una? Y al fin de cuentas enseñan lo mismo. ¿Será verdad que todas enseñan lo mismo? ¿Que todas van al mismo lugar? ¿Que todas son de Dios? Bueno, es importante, hermanos, analizarlo. Gracias, mi hermana Mari Rodríguez, de Matamoros, que siempre está al tanto del programa, de esas transmisiones. Mi hermano José García, mi tocayo allá en Escondido, California. Qué bueno que nos acompaña, mi hermano. Nuevamente aquí estamos una vez platicando, analizando con la pregunta: ¿son de Dios todas las diferentes iglesias? ¿Son de Dios todas? O sea, ¿yo puedo ir a cualquiera y de todas maneras me voy a salvar? Bueno, tenemos que pedirle a Dios dirección a través de su libro sagrado para que Él nos diga propiamente si son de Él. Y mira qué interesante, hermanos, porque a lo mejor no quiero ofenderle, obviamente, pero sí quiero que analice y que tenga una perspectiva bíblica y sobre todo eterna, y no de cualquier ser humano. Hermanos, entonces, de acuerdo a lo que la palabra de Dios, en este caso, muchas conclusiones va a poder tomar. Dios es el mismo. Bueno, Dios nada más hay uno. Pero vamos a ver, y usted, al final de cuentas, usted va a determinar según la Biblia. En todo caso, hermanos, vamos a empezar primeramente. La pregunta la repito otra vez: ¿son de Dios todas las diferentes iglesias? ¿Todas las denominaciones, sectas y grupos religiosos son de Dios? Esa es la pregunta. Y número 1, si entonces todas las iglesias son de Dios, entonces quiere decir que Dios aprueba la división. Eso quiere decir entonces, cuando decimos que son de Dios todas las iglesias. Si tiene su Biblia a la mano, por favor, ábrala conmigo. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Carta a los Corintios, en el capítulo número 1. Y comenzando en el versículo 10, oiga lo que dice la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, dice Dios que no haya división entre vosotros. No puede haber división, pero hay división. Hay división definitivamente. Cada grupo tiene su doctrina, tiene su forma de adorar y tiene, bueno, su interpretación bíblica, su doctrina propiamente. Pero fíjense que allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, pregunta en la Biblia: ¿está dividido Cristo? Entonces, ¿hay un Cristo para el bautista? ¿Hay un Cristo para el evangélico?
¿Hay un Cristo para el denominacional, sea cual sea? Hermanos, la pregunta, y dice el versículo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros división. Eso es lo que dice la Biblia. Mi hermano Jesús Leiva, de la Ciudad de México, también nos está acompañando en esta tarde. Dios le bendiga, mi hermano. Y bueno, entonces la pregunta para mi hermano Jesús Leiva también, José García: ¿son de Dios todas las iglesias? El mormón, adventista, católico, presbiteriano, nazareno, todos los grupos religiosos, hermanos, pertenecen a Dios. El bautista, el testigo de Jehová, todos son de Dios. Hermanos, la Biblia dice claramente, número uno, si todas las iglesias, todas las que tienen sectas de diferente denominación, de diferente doctrina son de Dios, entonces eso quiere decir que Dios aprueba la división. Entonces, hermanos, Juan, primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, claramente dice, hermanos, que no haya, que todos hablemos una misma cosa. ¿Y sabe por qué no estamos juntos? Porque cada quien habla lo que quiere, cada quien habla lo que se le ocurre, lo que piensa, lo que cree, pero no lo que está aquí. Esto es lo que debemos oír, el libro sagrado a Dios. Y Dios no es el autor de las divisiones. De hecho, hermanos, fíjese lo que dice Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Cuando el Señor Jesucristo oraba o enseñaba allá en Juan 17, que es la oración sacerdotal, el Señor decía que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Señor hablaba de una unidad, todos uno. Y no está pasando eso ahora. Por eso, hermano, usted se enoja con alguien y se va, abre su iglesia. Y luego de ahí se enoja a alguien y se va y abre otra iglesia. ¿Pero de qué salió? De la división, de no hablar lo mismo. Hermanos, entonces no son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba la división. No está de acuerdo en que cada quien hable lo que se le ocurre, o lo que piensa, o lo que cree, o lo que a él se le hace, como dicen. Es que a mí se me hace, hermano. Bueno, se le puede hacer lo que quiera, pero mejor hable con la propiedad en la autoridad de Dios. Mejor diga, Dios así dice. Hermanos, entonces las diferentes iglesias no son de Dios, porque Dios no prueba la división y no prueba justamente, básicamente, el autor propiamente de la división es el diablo. El diablo resta, divide, hermanos. El Señor suma, multiplica. Mire cómo es Dios, nuestro Padre Celestial, y cómo es el diablo. El diablo divide, resta y va opacando a la iglesia, pero Cristo no. Dios, hermanos, suma personas y multiplica la iglesia y multiplica las bendiciones. Eso es lo que hace Dios. Entonces, si decimos número uno, ¿son de Dios todas las diferentes iglesias? No. ¿Por qué? Porque propiamente, hermanos, Dios no es el autor de la confusión. Dios no es autor de la división. Por eso, cada división que salió de la iglesia primitiva no es de Dios. ¿De quién es entonces? Ahorita hablamos esto. Pero estamos hablando, hermanos, si la iglesia, si todas las iglesias son de Dios. Entonces, tiene razón cuando dice, no importa a la iglesia que tú vayas. En verdad, la Biblia dice que no importa. Estoy hablando de la palabra de Dios. En verdad, a Dios no le importa que yo me vaya con un mormón, adventista, bautista, pentecostal o nazareno o testigo de Jehová. ¿A Dios no le importa? ¿Eso dice la Biblia? Hermanos, seamos honestos y seamos temerosos de Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer cuando dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, que hablemos todos una misma cosa. ¿Y cuál es esa misma cosa? La que está aquí. Si no está aquí, si no es como enseña el texto y su contexto, tenga cuidado, no es de Dios. Bueno, pero se me pasaba algo. Mi hermano, nuestro amigo Rafael Rodríguez también nos acompaña. Dios te bendiga, Rafael, allá en Matamoros también. Hágame un favor, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Le damos gracias, amoroso Dios y Padre, porque nos permite
estar esta tarde para estudiar su bendita palabra. Y Padre, sobre todo, pedirle su dirección y su bendición para que siempre sea su palabra la que nos enseñe. Y Padre, hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Gracias por su bendita palabra que nos rige, nos enseña, nos dirige y nos lleva de la mano en la doctrina adecuada y correcta, porque así usted, Padre, la dejó a través de sus discípulos, a través de los discípulos de Cristo, a través del Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres. Gracias, Dios, por este momento que podemos repasar y valorar nuestra propia fe, si verdaderamente es la doctrina y la fe bíblica o es la fe humana. Gracias, Padre, porque usted no es el Dios de división, usted no es un Dios de confusión, sino de orden y también, Padre, de buena enseñanza. Quédese con nosotros, Padre, se lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces no importa a la iglesia que tú te reúnas, dice la gente, no Dios. Eso no es de Dios. Y sobre todo, hermanos, con que sea una iglesia firmemente basada en la Biblia. Si estuvieran esas iglesias basadas en la Biblia, no habría división. Fíjese bien. Lea por favor 1 Corintios 1:10. Que habléis una misma cosa y que no haya división entre vosotros. ¿Por qué ellos enseñan del diezmo? ¿Por qué ellos enseñan que puede tener un pastor de líder si la Biblia no lo enseña? ¿Por qué ellos enseñan, hermanos, que pueden celebrar la Pascua el domingo hablando directamente, hablando de la resurrección? Cuando prácticamente allá en Hechos capítulo 20, versículo 7, la iglesia primitiva, cada primer día de la semana estaba haciendo el memorial en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hechos 27. No era una vez al año. O cada año, hermanos, allá en Iztapalapa, cada año hacen la procesión y luego lo crucifican y luego muere. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre. Y no para andar haciendo esos dramas. Eso la Biblia no lo aprueba. Hermanos, esto es lo increíble propiamente. Eso enseña Dios. Eso es lo que realmente muchos de nosotros deberíamos de estar buscando nuestra enseñanza, nuestra salvación y nuestra fe basada en la Biblia. Hermanos, la Biblia habla de muchos temas importantes. Y el Nuevo Testamento es la iglesia establecida. No es posible que ahora te enseñen a aceptar a Cristo en tu corazón. Cuando la iglesia primitiva, la Biblia, nunca nos enseña eso. Y ahora están mandando al infierno a mucha gente. ¿Por qué? Nada más acepta a Cristo en tu corazón y tu salvación ya no la pierdes. No hay problema. Es más, Calvino dijo que una vez salvo, siempre salvo. Mentiras. Eso no es de Dios. Cualquiera que enseñe mentiras, esa iglesia no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de división. Dios, hermanos, en su palabra propiamente nos dejó en Juan 17, 20 y 21, que todos sean uno. Y ahora hay 700 grupos religiosos en todo el mundo. Bueno, se han contabilizado, hay más. 700, hermanos, ahora cada quien con diferente doctrina, con diferente enseñanza, y cada quien, hermanos, haciendo lo que se les antoja. ¿Y dónde dejamos? A Juan 17:20, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pregunto, ¿qué tipo de unidad entonces es la que tiene el Padre y la que tiene el Señor Jesucristo? Si humanamente lo que vemos en la tierra no hay unidad. Pero Cristo oraba por una unidad y no se ha cumplido. Por eso, hermanos, la pregunta es, ¿todas las iglesias son de Dios? No. No, porque Dios no aprueba la división. Hermanos, ¿es Dios el Padre de los metodistas? ¿Jesús es bautista? ¿El Espíritu Santo es pentecostal? Contésteme eso. Pero respáldemelo con la Biblia. Y enséñeme un versículo donde usted me puede decir, es que el Padre es metodista, Jesús es bautista y el Espíritu Santo sería pentecostal. ¿Cree el Padre en bautismo por rozamiento? ¿El Señor Jesucristo en bautismo por inmersión? ¿Y el Espíritu Santo va a decir, como dicen los pentecostales,
No importa que no te bautices, tú te puedes salvar de todas maneras. Eso es lo que dicen. Y la Biblia no enseña eso. No enseña eso, hermanos. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice que se bautizaron como 3,000 cuando Pedro predicó. Y el versículo 47, eran añadidos a la iglesia los que iban a ser salvos. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y ahora dicen que no salva. Hermanos, obviamente están en contra de lo que la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la autoridad de Dios, la hacen a un lado. Pregunto, hermanos, ¿son todas las iglesias, las diferentes iglesias son de Dios? No, porque entonces, hermanos, estaríamos diciendo que Dios aprueba la división religiosa y eso sería una blasfemia contra la palabra de Dios. Hermanos, el denominacionalismo, fíjese bien, nos presenta a un Cristo dividido. Eso es lo que realmente el denominacionalismo nos dice, que Cristo está dividido. Unos con los bautistas, con mormones, con pentecostés, en fin. Pero hay una cosa, hermanos, Dios, nuestro Padre, detesta la división. Y la Biblia, hermanos, califica a los religiosos que siguen a los hombres carnales y los califica como carnales. Así los califica. Primera de Corintios capítulo 1, ahora el versículo número 12. Primera de Corintios, ya leímos el versículo 10. Vamos a leer, hermanos, ahí en Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 10. Vamos a repetir el 10. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, y tiene un titulito. Ese titulito, hermanos, no es inspirado, pero es una pregunta. Dice, ¿está dividido Cristo? Bueno, no le hagamos caso a esto, mejor a lo que sigue. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oiga bien, Dios no permite que usted diga una cosa y que yo diga otra cosa. Dios no está de acuerdo. No puede hablar cada quien lo que se le ocurre. Hermanos, acuérdense bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Definitivamente, hermanos, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esta es la misma cosa que deberíamos hablar siempre, todos. Pero desgraciadamente, hermanos, hay mucha gente el día de hoy oyendo diferentes cosas y hablando diferentes cosas. En el versículo 2, hermanos, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Por eso Cristo es de los bautistas. Entonces, ¿cada grupo denominacional tiene a uno de la deidad con ellos? Hermanos, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Fíjese lo que dice directamente el pasaje. Hermanos, entonces, en el capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, en el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, dice la palabra de Dios, ¿no sois carnales? Quiere decir, hermanos, que cualquier grupo religioso que hable y diga cosas no bíblicas, aunque aparentemente son bíblicas, pero interpretadas de diferente forma, no lo que el contexto nos da, entonces son personas carnales. ¿Por qué? Porque no se están portando como personas espirituales. Mis hermanos, cuando Pablo vio estas divisiones diferentes, bueno, imagínense, hermano, Pablo no dijo, tú busca la iglesia de tu preferencia, de tu cercanía, de tu elección aquí en el barrio de Corintios. Bueno, los que siguen a Cefas, váyase con Cefas y consigan un edificio allá en otro lugar. Pablo no dijo, bueno, allá con los que van con Apolos, quédense en la casa donde están reuniéndose. No, hermanos, Pablo no mandó eso. Pablo dijo y mandó que todos hablemos una misma cosa
y que estuviéramos perfectamente unidos. Por lo tanto, hermanos, pregunto, ¿son todas las iglesias diferentes? ¿Las más de 700 iglesias el día de hoy son de Dios? No. ¿Por qué no? Porque Dios no acepta la división. Y cada persona, grupo, hermanos, denominación que haga división en cuanto a la palabra de Dios, se comportan y son carnales. Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 4. Hermanos, entonces, durante varias décadas, después de que el Señor Jesucristo estableció su iglesia, por más de casi llegando al final del primer siglo, hablando del año 100 después de Cristo, no había ninguna denominación. Y fíjese, la iglesia comenzó aproximadamente el año 45-46 después de Cristo. Ya empezaron las cartas a circular. Bueno, no empezó la iglesia, empezaron las cartas. La iglesia prácticamente empezó en el año 33 después de Cristo, en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. Entonces, hermanos, del año 33 hasta el año 95, 94, que terminan de escribirse las cartas, aproximadamente la fecha, Apocalipsis es la última carta. Y en ese periodo, hermanos, más de 60 años, 70 años, no había denominaciones. No había otra iglesia. No había, solamente estaba la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. De tal manera, hermanos, que la doctrina, el nombre, la práctica, la adoración era la misma. Tristemente hoy no es la misma. Cada quien adora como se le da la gana. Con la guitarra, con acordeón, con batería. Hermanos, yo nunca veo a los apóstoles o a Cristo utilizando algún instrumento para cantar himnos a Dios. No hay en la Biblia. Bueno, hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, así que la iglesia propiamente del Nuevo Testamento, cada congregación enseñaba lo mismo. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Primera carta a los Corintios capítulo 4, en el versículo 17. Dice la palabra de Dios: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. De la misma manera que enseño en todas partes, dice Pablo, y en todas las iglesias, hablando de las congregaciones establecidas en el primer siglo, hablaba y enseñaba lo mismo. ¿Cuándo cambió esto? Bueno, cuando el hombre se pervirtió y comenzó a hablar lo que se le ocurre. Y prácticamente, hermanos, fue a través aproximadamente del siglo II, con Constantino, el emperador romano, que fue el que inventó, el fundador de la Iglesia Católica. La pregunta, mi hermano José Martín García va llegando. Saludos, mi hermano, allá en Guadalupe, Nuevo León, estudiando. ¿Son todas las diferentes iglesias el día de hoy, son de Dios? Número uno, hablamos en todo caso, no son de Dios, porque Dios no aprueba la división. No prueba que cada quien hable lo que quiera, enseñe lo que quiere, adore como quiere. Hermanos, eso no está permitido en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, 1:10. Hablemos una misma cosa y que no haya división entre vosotros. Esa es la orden de Dios. Y número dos, mis hermanos, en esta tarde, entonces, ¿son de Dios todas las iglesias diferentes en los más de 700 grupos religiosos el día de hoy? No. ¿Por qué? Porque prácticamente, hermanos, Dios no está dando al hombre a elegir la iglesia de su elección. Usted elija lo que quiera. No, hermanos, Dios no da elección. Dios nos da una iglesia nada más, a la cual deberíamos permanecer y deberíamos de buscar para estar en ella. Nada más una. Y es la que Cristo dejó. Y es la pregunta que usted debería de hacerse si no está en Cristo. Mi amigo, déjeme decirle, si usted no está con la doctrina de la iglesia de Cristo, no está en la iglesia. Porque es lo que enseña la Biblia. Usted puede ser simpatizante, puede ser, no sé, muchas palabras que
que pueden ayudar a ser un simpatizante o un tal vez fanático o algo de la iglesia, pero no de Cristo, no de su iglesia. Hermanos, no hay muchos caminos para el cielo. Usted lo sabe. Juan 14:6. No hay muchos caminos. Y cada quien dice entonces, bueno, aquel es el camino. Cada quien es el camino. Jesús, el Señor, nos dio un solo plan de salvación. Y está en el libro de los Hechos. Oír, creer, arrepentirse, bautizarse y, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Son 5 cosas nada más, para empezar. Porque el número 6 es la fidelidad. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10. Mis hermanos, entonces es importante. ¿Son todas las iglesias diferentes, más de 700 de Dios? No, porque el Dios no nos dio la capacidad o la elección de cada quien elegir su propio camino al cielo. Es que yo me quiero ir por los bautistas. Es que yo me quiero ir allá porque allá me gusta allá. Allá la música está bien buena, nos desmayamos y bueno, hermanos, se hace de todo. No, hermanos, solamente hay un camino. Fíjese bien, el que creyere y fuera bautizado será salvo, dice Marcos 16:16. Hermanos, obviamente las enseñanzas del Señor Jesucristo son contundentes. Definitivamente, hermanos. Tu pastor, tu líder te puede decir lo que quiera, pero sería más importante que escucharas a Cristo. Sería más importante para tu vida, para tu eternidad. Escucha a Cristo. No escuches a los hombres. Y claramente dice, hermanos, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Obviamente la creencia, hermano, propiamente el arrepentimiento, la confesión. Cristo dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare, yo también le negaré. Hermanos, obviamente sí es importante porque las condiciones para recibir la salvación, definitivamente, aunque lo sabemos que Dios otorga la salvación gratuitamente, pero se la da al creyente sumiso. Nos da el regalo de la salvación cuando se cumplen con lo que hizo la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. ¿Cómo se salvaron los 3,000 judíos? ¿Cómo se salvaron los 5,000? ¿Cómo se salvó Lidia, Saulo, Cornelio, ¿cómo se salvaron ellos, hermanos? ¿Cómo se salvó el eunuco? A ellos no le dijeron, levanta la mano o te voy a chorrear de agua así con el spray y ya eres salvo. No, hermanos. Amigos, usted tiene que ver en la Biblia los pasos bíblicos para una conversión bíblica y no sectaria. Hermanos, obviamente las diferentes iglesias no son de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios le dejaría al hombre la capacidad de tener su propio camino para llegar a Dios. Y no hay solamente que un camino, y ese es Cristo. Nada más. Y el plan de salvación se debe de respetar. Hermanos, acuérdese, el salmista decía, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, la palabra de Dios, hermanos, es lo que más debería de importarnos al corazón. Lo que tú digas, oh Dios, como decía el salmista, amo tu ley y para mí es una delicia tu palabra. Hermanos, obviamente para el salmista y para muchos de nosotros, la palabra de Dios debe de ser la prioridad en la vida espiritual. Hermanos, definitivamente ahora aquellos hombres hacen negocio de la fe, pero porque la gente les permite hacerlo. Y yo estoy seguro de algo. El día de mañana que aquellos grupos religiosos de 3,000 o 4,000 o 5,000 enseñaran solamente esto, la Biblia, se les va la gente. Por eso a veces preguntan, oye, ¿por qué la iglesia de Cristo es tan pequeña? ¿Por qué la iglesia de Cristo no es grande? Bueno, porque Dios nos mandó a predicar el evangelio y la gente no quiere el evangelio bíblico, sino quiere un evangelio social. Un evangelio ahora, pues que sea con distracción, con diversión, con algo que me agrade, no sé, cosas bonitas que yo me sienta bien. No. La palabra de Dios, hermanos, no es para el oído, es para el corazón. Mis hermanos, en todo caso, por ejemplo, regresamos, son todos los grupos denominacionales, todas las religiones, ¿son de Dios?
no son de Dios. Primero, porque Dios no es el autor de división. Segundo, porque la capacidad de elegir su propio destino, y lo dice el Antiguo Testamento, no es del hombre dirigir sus propios pasos, sino que Dios nos da a través de su palabra la dirección adecuada para llegar a Él. Nada más, hermanos. Entonces, no tiene la capacidad. ¿Usted cree que con su pensamiento, sus ideas, va a llegar al cielo? Sígalo intentando si quiere. Y Dios lo va a respetar. Pero le puedo asegurar algo. No va a llegar a Dios. No como realmente deberíamos de llegar para salvación. Porque sí vamos a llegar, todos. Pero unos para recibir la condenación y otros para honra y nuestra entrada al tercer cielo con Dios. Todos veremos a Dios. Pero en ese juicio, obviamente que Cristo nos va a juzgar. Mis hermanos, ahí será la verdad. Ahí nos vamos a dar cuenta. Ahí será, hermanos, la decepción de muchos. Y no se crea. También para algunos de la iglesia de Cristo que no están en la perseverancia de la esperanza. Y bueno, hermanos, acuérdense, dijo el Señor Jesucristo, no todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y número 3, mis hermanos, y último, preguntando, ¿son todos los grupos religiosos de Dios? Número 3, hermanos, si todas las diferentes iglesias fueran de Dios, vamos a suponer, ¿quiere decir que entonces Dios salvará a todo hombre que crea en Jesús sin importar lo que cree o lo que practica? Mi hermana Leticia Soto dice, no. Gracias, hermana, gracias. Hermanos, entonces, las diferentes iglesias, hermanos, si dijéramos que son de Dios, porque hay quien dice que sí, hermanos, es que Dios, dijo alguien, es que Dios es como el cerro de la silla. Mi hermano José Martina ya se va a acordar. El cerro de la silla, hermanos, allá en Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León, mejor dicho, dice la gente que, hermanos, que Dios es como el cerro de la silla, que pueden llegar a la cúspide o a la cima por cualquier lugar donde tú quieras llegar. Te puedes subir por el oriente, por el norte, por el sur, oeste, por cualquier lugar que tú gustes y mandes. Y llegarás a Dios. Como dijo la gente, todos los caminos llegan a Roma. A Dios no es así. Juan 14:6 dice que nada más hay un camino, y Cristo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mi pregunta sería, ¿todas las iglesias son de Dios? No. ¿Por qué? Porque a Dios sí le importa lo que Él nos dejó su palabra y no lo que tú quieras creer o realmente lo que tú quieras practicar. Hermano, pero tengo una guitarra, así suavecito, alabo a Dios. Pero definitivamente, hermanos, definitivamente sí es importante que a Dios por eso nos dejó la doctrina. Y Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Definitivamente, hermano, la doctrina, la palabra, todo centrado de Dios, definitivamente, hermano, será para salvación. Pero si tú quieres practicar lo que tú quieras, me dijo un hermano, así me dijo, hermano, y si ponemos música instrumental, así suavecita, hermana, nada más, bajita, bajita, pero para adoración, hermano, ¿cómo ve? Le dije, no, no podemos. ¿Usted cree que no? No, no es que yo crea, es que la Biblia dice que no. No es que lo que yo creo. Por favor, no me pregunten usted qué cree, si aquí está lo que Dios dice. Y nos enseña la práctica y la enseñanza de la adoración, de la salvación, de la vida espiritual, de la vida matrimonial, de, hermano, toda la vida de la iglesia, todo está ahí. Así que no me pregunte tratando de que yo consienta algo que Dios no lo hace. Mi hermana Leticia dice Amós capítulo 5, versículo 23, donde allá dice, quita los instrumentos porque ya no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y luego también el siguiente capítulo 6, dice Dios que inventan instrumentos musicales como David. Bueno, hermanos, entonces, no es suficiente creer en Cristo o asistir a alguna iglesia, alguna de las muchas que el día de hoy hay. Bueno, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarse.
Pero es importante también el lugar a donde nosotros asistimos. Porque Dios no nos ha dado la opción de seleccionar la iglesia que más satisfaga nuestras necesidades. Ay, hermanos, que viera qué bien me siento aquí. Aquí me hacen caso, me atiende, tiene aire acondicionado, tiene alfombra, los asientos son tan agradables. Bueno, el día de mañana que nos visite no tenemos alfombra, ni piso tenemos todavía. Quiera Dios que pronto lo podamos tener. Pero acuérdense bien, hermanos, que Cristo dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración no es para ti. No es para que tú te sientas bien, para que tú te goces. La adoración es porque tú la vas a rendir a Dios cuando te reúnes con la iglesia. En la iglesia no vas a recibir, vas a dar adoración, a dar reverencia, a dar respeto, a dar amor a Dios por lo que ya hizo por nosotros, a dar obediencia. ¿Por qué? Porque no debo dejar de reunirme, porque debo de participar, porque debo de estudiar, porque debo de prepararme. Hermanos, obviamente el Señor Jesucristo dijo que hay una manera de adorar y es en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Hermanos, obviamente es de nuestro corazón a Dios. ¿Qué es en verdad? De acuerdo a lo que su palabra nos enseña nada más. Solamente eso, hermanos. Entonces Dios ha provisto las instrucciones claras y precisas como Él desea ser adorado. Por eso, hermanos, dice, porque de tales adoradores Dios se agrada. Así dice la palabra de Dios. Mi hermana Leticia Soto pregunta, ¿cómo se llama esta plataforma? Bien, hermanas, bueno, tenemos 2 canales, hermanos, de estudio. Lo que es la plataforma de la Iglesia de Cristo en Ciudad Madero, la Congregación Vista Hermosa, y también la de un servidor que está registrada como José García Peralta, servidor. Hermanos, entonces, contestando, estoy tratando de contestar ver sus comentarios también. Mis hermanos, entonces, toda la adoración, hermanos, definitivamente Él quiere que nos reunamos el domingo para partir el pan y también participar de la copa en memoria de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Para cada primer día de la semana, Hechos capítulo 20, versículo 7, para eso nos vamos a reunir. Hay lugares donde la cena la toman una vez al mes, cada 6 meses, cada año, o bueno, el católico cada rato. Si vas 2 veces a misa o 3 veces a misa, las 3 veces te la van a dar. Y sí, Hechos capítulo 20, versículo 7, habla de la participación de la mesa del Señor. Es primer día de la semana. La ofrenda, mis hermanos, obviamente es el primer día de la semana. Hace algún tiempo nos visitaba una persona en miércoles y me dice, oiga, ¿y que no van a levantar ofrenda el día de hoy? Le digo, no, la Iglesia de Cristo no levanta ofrenda entre semana, porque en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, 2, nos dice directamente, mis hermanos, particularmente el 2, que es el primer día de la semana. Hermanos, cantamos congregacionalmente a capela, sin ningún instrumento. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, así nos enseña también en Efesios capítulo 5, versículo 19, cantando salmos, himnos espirituales y cánticos espirituales. Hermanos, así que no es el rap, no es la cumbia, dice claramente con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantos, hermanos, que adoren a Dios y que propiamente, pues, así adora a la iglesia del Señor. Bien, entonces hay 3 preguntas, o mejor dicho, 3 respuestas a una pregunta. Primeramente, ¿son todas las iglesias, las diferentes iglesias o grupos religiosos, son de Dios? No, no son de Dios. Número 1, porque Dios no acepta la división. Y claramente, hermanos, a través del ejemplo de la iglesia primitiva, yo le comentaba que del año aproximadamente 33 después de Cristo, cuando inicia la iglesia, tomando en cuenta cuando terminan las cartas de escribirse del Nuevo Testamento, que fue la carta de Apocalipsis, mi hermanos, allá terminó aproximadamente en el año 94, 95 aproximadamente, en ese periodo, hermanos, y terminando el primer siglo, principio del otro,
nada más había una iglesia. Hablaban una misma cosa. Y la obediencia a que no hubiera división no existía. En aquel tiempo, mis hermanos, usted no podía decir, hay muchas iglesias, voy a escoger la que yo quiera. No, porque es lo que Dios nos enseñó, una iglesia. Y Cristo murió por una iglesia. Bien, número 2. ¿Son todas las iglesias los grupos religiosos de Dios? No. ¿Por qué? Porque entonces Dios le dejaría al hombre la capacidad de escoger la adoración, la doctrina o la salvación en cualquier grupo religioso. Y no la hay. La siguiente semana, mis hermanos, vamos a hablar sobre un tema muy particular. ¿Hay salvos fuera de la iglesia? Fíjese bien la pregunta. ¿Hay salvos fuera de la iglesia? La semana que entra, si Dios nos da vida, vamos a contestar esa pregunta. Pero la va a contestar la palabra de Dios, no su servidor. Dios nos va a decir si verdaderamente, hermanos, y tenga cuidado, hermanos, porque muchas se enfrían y se van y ya no están en la iglesia. Y la pregunta es, ¿habrá salvación si no están en la iglesia? Si no están en la iglesia que Cristo fundó, esa sería la base. Bien, y tercero, hermanos, entonces el hombre no es señor de su propio camino. No, es Dios el que nos ayuda a dirigir nuestro camino. Y número 3, mis hermanos, si las diferentes iglesias son de Dios, hermanos, entonces Dios salvará a cualquier hombre, crea lo que crea, practique lo que practique. No, porque hay un plan de salvación en la Biblia. Hay una manera de adoración de la iglesia nada más, y lo puede leer en Hechos capítulo 2, versículo 42. Ellos perseveraban en la adoración, en la enseñanza apostólica, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hechos 2:42 nos da 4 puntos de la adoración nada más en ese pasaje que la iglesia primitiva hacía en el primer siglo. Cosa que ahora se cambió totalmente. Mis hermanos, y es lo más difícil que el día de hoy estamos viendo, pero tristemente, hermanos, creen que están en el camino correcto. Son de Dios todas las diferentes iglesias, dice su palabra, la Biblia, que no son de Dios. Y sería importante también tener un tercer estudio. Si no son de Dios, entonces, ¿de quiénes son esas iglesias? Sería interesante, hermanos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Si tienen pregunta, gracias, hermanos, por sus comentarios, por saludos. De verdad es una bendición poder saludarles. Mi hermano Martín Garizao, felicidades a mi hermano porque ya tuvo un certificado de sus estudios. Mi hermano Martín Garizao está preparándose también para ser un buen siervo de Dios. Así que, mis hermanos, oremos mucho por él. También mi hermano Alejandro Sánchez. Gracias, mi hermano, por los saludos de Zacatecas, México. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga también a ustedes, a la iglesia en aquel lugar. Araceli Chiquis, gracias, mi hermana, también. Desde Belén, Rizalda, Colombia. Gracias, hermana, en Colombia. También mi hermano Martín Garizao es de Colombia, Cali, Colombia. Yolanda Pedraza Valentín, buenas noches, mi hermana, también Dios le bendiga. Juanita Alameda, Dios le bendiga, mi hermana, también. Mi hermano Oscar, ya espero que esté mejor en salud. Dios le bendiga, mi hermano, qué bueno que está aquí acompañándonos también. Y Rafael Rodríguez Dueñez, desde Matamoros, también que Dios le bendiga. A Rafael, un hermano de 2 buenas hermanas de la Iglesia de Cristo, mi hermana Rosario y también mi hermana Leticia, quien envió un saludo caluroso. Cintia Pesina, Dios le bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos. David Moreno, él es de Broadville. Adela Cortés Vega, Yolanda Pedraza, Gabriela Valentín, José Roberto Guerra. Gracias, hermanos, a todos. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos, de verdad, por acompañarme en esta tarde. Pues ya retomando, hermanos, porque la semana pasada me tomé un día pues para descansar y estar con la familia también, hacer algunas cosas aquí. Pero bueno, ya estamos aquí. Primeramente Dios, cada jueves a las 6 de la tarde le invito a que se reúna con nosotros de una manera electrónica. Si a usted tendría algún pasaje, algún estudio que le gustaría que tomáramos, puede solicitármelo en el chat.
algún estudio que le gustaría. A veces mi hermano Martín Garizao me ha pedido algunos estudios y bueno, los preparamos y los compartimos para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense, es para perfeccionar a los santos, dice la carta a los tesalonicenses. Mi hermana Leti Soto, gracias mi hermana, gracias por saludos, comentarios. Dios le bendiga por sus aportaciones también. Mi hermano José Martín, gracias. Mi hermano Ángel Guzmán, también. Mamá María Rodríguez, José García, de allá de Escondido, California. Dios le bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Eleazar García Peralta es mi hermano. Eleazar García, aquí en Altamira, a un ladito de este municipio. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar esta tarde conmigo. Le pido la oración por mi familia, por mis hijos. Mi hija Valeria está en Brosville. Que Dios bendiga a mi hija en aquel lugar, en su trabajo, sus estudios, y me la siga cuidando. También mi hija Lina está aquí con nosotros, mi hijo Alan, Samay, matrimonio allá en la Ciudad de México, mi hijo, mi esposa, mis suegros aquí. Y hermanos, una bendición poder servir en la iglesia, la congregación Vista Hermosa, a quien mando saludos a mi hermano Oscar, un buen siervo del Señor ahí en la congregación. Dios le bendiga siempre también a él. Y gracias, hermanos, pues, porque la iglesia, hermanos, seguimos creciendo. La congregación vamos en buen ritmo, Dios nos ha bendecido y bueno, hermanos, estamos contentos porque Dios siempre es bueno y nos ha permitido junto como familia establecer esa congregación. Ya vamos en 2 años en ese lugar aquí en la colonia Vista Hermosa. Hermanos, por ahí véame, vea las fotos a través de la página de José García Peralta o la Iglesia de Cristo en Ciudad Madero. Y bueno, ahí vamos avanzando, trabajando, evangelizando y algunas cosas como iglesia. Gracias, hermanos, por todo. Y vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guarde a todos. Vamos a orar. Le damos gracias, amoroso Dios y Padre Celestial. Gracias, Padre, porque nos ha permitido tener este tiempo para evaluar su bendita palabra. Y no porque no queremos ofender a nadie. Queremos analizar su palabra, pero también su palabra es como un martillo. Así dice el Antiguo Testamento. Pero también para quien necesita ser corregido. En la carta de Pablo, también a Timoteo, también dice que es para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir. Y su palabra tiene muchas funciones para nuestra vida. Le damos gracias, Padre, porque usted solamente nos habla para nuestro beneficio espiritual y para nuestro caminar correcto en nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra. Bendiga a mis hermanos, gracias por esta compañía que han tenido, por aquellos que estarán viendo diferidos también, Padre, para que siempre su palabra sea el aliciente que nos ayude cada día a estudiarla y prepararnos cada día más, porque aquel día está cerca. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando Cristo venga, debemos y necesitamos estar preparados para ser arrebatados junto con la iglesia e irnos al cielo. Bendíganos, Padre, bendiga a mis hermanos, su trabajo, sus congregaciones, su familia, su economía, para que no les falte nada, especialmente la fe, y sigan creciendo donde quiera que estén. Padre, que la iglesia siga multiplicando congregaciones, siga creciendo espiritualmente y trayendo más almas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denos ese denuedo, Padre, y ese deseo para que nuestra boca nunca se calle, nuestros pies nunca se cansen, y nuestros hermanos sigan anunciando y enseñando solamente el camino correcto. Despídanos en paz de esta transmisión, pero nunca de su bendita palabra. Se lo pedimos en el nombre bendito y dulce de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muchísimas gracias y que el Señor les bendiga grandemente. Si va a cenar, buen provecho, tenga una bonita noche y que las bendiciones de Dios estén siempre con todos ustedes. Dios les bendiga.